Hola, muy buenas a todos. Aquí Albert. Hoy por fin traigo un nuevo vídeo. Esta vez será un vídeo un poco especial ya que no tendrá una relación directa con el proyecto HD, sino que voy a recopilar unas cuantas cosas relacionadas con datos no usados que hay dentro del juego. Se trata de habitaciones que no fueron usadas en el juego, pero que los creadores olvidaron borrar los datos. Entonces a estas salas no se puede acceder de forma normal, y algunas de ellas ni siquiera con el debug menú, pero sí que se puede forzar al juego que cargue esos datos si se reemplazan los datos de una habitación sí jugable por los datos de estas salas secretas. Empezamos por las habitaciones R002, 3 y 4, que son salas que ya mucha gente ha podido ver gracias al debug menú. Y no son más que salas de testeo, consisten en un cubo con una textura que se va repitiendo y no tienen más. Hay tres versiones, la que habéis visto de noche, esta que es de día y con efecto de viento, que tiene un efecto de brillo aquí fuera, como veréis ahora, y no tiene más. Y la siguiente sala, que viene a ser prácticamente lo mismo. La única diferencia es que en los datos de esta sala existen unas cuantas texturas que no se cargan, pero que básicamente consisten en objetos de prueba, armarios, escritorios, cajas y poca cosa más. Y después tenemos en la habitación 002 podemos ver en los datos del juego que viene acompañada de 4 archivos adicionales, que son estos 4 de aquí, que el juego no los carga por defecto. Entonces lo que he hecho ha sido extraer los datos de esta sala y meterlos dentro de otra sala para ver lo que había. Aquí el bubonero de la sala que he reemplazado no está dentro de esta sala beta. Y como podéis ver, es una versión de la primera zona del juego. No tiene unos cambios muy dramáticos, pero ahora podremos ver que sí que existen algunas diferencias un poco curiosas. Vamos al principio y vamos explorando todo. Estos defectos de transparencia se debe al proceso que he hecho para llevar esta sala a otra zona jugable del juego. No me he molestado en hacerlo todo perfectamente bien, por eso la jerarquía de transparencia pues está un poco mal. Pero no es nada más que eso. Cuando hay estos agujeros es que hay alguna textura que hace transparencia, como una sombra, por ejemplo. Pero aquí todo parece bastante igual. Aquí ya vemos alguna diferencia, texturas sin finalizar, aquí había un mueble, la ventana cerrada. La siguiente ventana veremos que la dejaron abierta. Falta el mueble en medio, la mesa con las sillas. Aquí esto estaba cerrado, aunque ya habían pensado en colocar algo. Aquí dejaron el hueco, pero no hay ningún modelo de calaveras ni nada. De hecho, en la versión final de los modelos de la casa podemos ver que detrás de estas paredes los polígonos están un poco como retorcidos. Que se nota que estuvieron toqueteando cosas. La versión sin acabar, cuando la terminaron, pues no la dejaron muy bien pulida tras los muros. Así tampoco nos iba a ver para qué molestarse. Aquí estas texturas de hierba, que son un poco diferentes. Aquí otra diferencia es que la casa de la máquina de escribir está bastante más lejos, aparte de que la zona está bastante despejada. Por el suelo podemos ver las sombras de los árboles, aunque los árboles aún no están colocados.
Y esta zona, la distancia que hay desde la caseta de la máquina de escribir a la zona de las trampas, que sería aquí donde estaban los explosivos, pues se ha visto mucho más reducida que en la versión final. Aquí este riachuelo, aquí es donde está ese ganado que si hacemos explotar la bomba pues es alertado. Este riachuelo que lo quitaré en la versión final, aunque las maderas estas las dejan. Y a partir de aquí todo es básicamente igual. Puente que le falta alguna cuerda también. La textura de la puerta sin finalizar. Y poca cosa más. Una versión a medias de la primera sala. Y aquí vamos a ver un plano general de toda la zona. Y aquí me había olvidado de enseñaros el reloj este que hay en la pared. Esta textura luego se reaprovechó en el castillo. Y ya está. Creo que esta zona no lo había llegado a enseñar nadie, me parece. Porque como había que manipular los datos para que se pudieran cargar. Ahora vamos a por las siguientes. Esta zona está repetida varias veces. Es la habitación 313, 314, 700, 701 y 703. Los datos de todas estas salas son exactamente los mismos datos. Se trata de una zona que tiene como función de nodo a otras salas, parece ser. Es como si desde aquí los programadores pudieran acceder a otras habitaciones del juego. Me imagino que para poder hacer testeos y pruebas. Aunque estas salas ya no existen, no están los datos dentro del juego, así que aunque nos pongan los cartelitos y tal, pues nos quedamos con las ganas de ver qué eran esas salas porque ya no están. Podemos ver que han añadido superficie de agua por todas partes. Supongo que también para hacer pruebas. En lugar de salir humo en todas partes cuando disparas, pues es efecto de agua. Y aquí estas acciones que no hacen nada, están bugueadas totalmente. Genera una animación rota. Así, aquí detrás que hay como una especie de... como si fuese una caja fuerte. Esto no sé para qué puñetas lo hicieron, no tiene mucho sentido la verdad. Y poco más hay por aquí.
Las siguientes 3 salas son una extensión, versión alternativa de la zona en que Mike viene a ayudarte. Tengo la teoría de que las habitaciones 320, 321, 22, 23 formaban parte de una secuencia de salas que al final quedaron reducidas simplemente a la 320 y 321, que son las salas en las que Mike te ayuda y luego Mike es abatido. Y como podemos ver, ya os daréis cuenta viendo un poco la estructura de esta zona, que recuerda mucho a la primera zona de Mike junto a la segunda. Están como fusionadas las dos. Tanto esta sala como la siguiente tienen la misma estructura, pero la iluminación es diferente. En esta parte está iluminada esa zona de ahí abajo y en la sala 323 está iluminada la parte que ahora mismo está más a la izquierda y que no se ve, que está fuera de pantalla. Es como si hubieran arrojado un área mucho más grande dentro de los mapas de esta zona y de la siguiente, con la intención después de solo quedarse con una porción y así dividir un área más grande en diferentes habitaciones. Voy a hacer un recorrido normal para que se vea con más detalle esta zona. Así que están los placeholders de los enemigos. Como podéis ver, la zona no está muy elaborada, que digamos. Es todo muy, muy vasto. Es como un boceto. Aquí está el depósito de agua que Mike empuja con el helicóptero. Esta zona de aquí es muy parecida a la versión final. El puente este, creo que puedes pasar debajo. Si pasas por aquí empieza a dispararte el tipo de la torreta. El túnel este que te llevaba a la parte de atrás. Y a partir de aquí empieza a ser un poco ya diferente. Hay bastante estructura arquitectónica como de ruina, cosa que en la versión final eso lo dejaron para la habitación siguiente. En esta prácticamente lo único que se ve es un par de columnas por ahí tiradas y rotas, pero no hay estructuras de arco. Y lo que es esta zona, la habitación 322, empieza a ser jugable, entre comillas, a partir de ese punto. Así que calculo que la habitación 320 y 21 originales debían terminar aquí, y aquí empezaba la 322. Comento porque a partir de aquí hay datos de colisión. Todo lo que he recorrido hasta ahora lo he podido recorrer flotando, pero no había datos de colisión, ni paredes, ni nada. Pues a partir de aquí ya... Ahora. Ya se puede caminar todo este espacio. Así que esta es realmente la estructura que tenían pensada para la habitación 322.
Y más o menos por aquí, un poco más adelante, aquí es donde se supone que la habitación 322 terminaría y empezaría la 323. Tanto la 322 como la 323, como he comentado, tienen los mismos datos en cuanto a estructura poligonal. La única diferencia es que los datos de colisión de la habitación anterior son los que habéis visto, toda esa zona que he podido caminar y en la que había paredes, y en la 323 los datos de colisión empiezan donde terminan los de la habitación anterior. Pero la estructura global de toda el área sigue siendo la misma. Y aquí es donde empezaría la habitación 323. Supongo que los enemigos te atacarían desde ahí arriba. Y aquí terminaría la 323. Y si os fijáis, tiene una estructura bastante similar a lo que es la parte final de la habitación 321, que es justo la de antes de la habitación en la que encuentras a Ada e intentas estrangularla. Donde matan a Mike, la parte final del área, también hay una especie de arcos rotos que te llevan a la puerta final. Y es similar a esta estructura de aquí. Así que en resumen, las habitaciones de la 320 a la 324 acabaron condensados en solo dos habitaciones, la 320 y la 321. Y tanto la 322 como la 323, y ahora veremos otra, quedaron como material sin usar. Este caso para mí es bastante fascinante porque esta sala como concepto está bastante más terminada que las otras dos que hemos visto. Es una sala completamente distinta. Y tengo la teoría de que esta sala tenía que estar entre la zona de las ruinas y de la prisión, como una sala intermedia. Pero por desgracia nunca llegaron a terminar este concepto y se quedó como material sin usar entre los archivos del juego. Así que vamos a hacer un poco de tour, echar un vistazo por toda esta sala y todos los caminos que tiene.
Y esta otra sala de aquí, la 328, por la numeración tendría que encontrarse entre la última batalla contra los ganados militares y el laboratorio. Y de hecho, lo que muestra aquí es la zona de la prisión, que está en este tono verdoso. Supongo que lo pusieron a modo de guía visual para saber exactamente lo que tenían que hacer. Es aquí la zona de la prisión, está todo tal cual. Aquí es donde encontramos el saco ese que se mueve, los grifos, el banco, la puerta de entrada. Aquí las celdas. Y la salida hacia la zona siguiente. Pues aquí en este rincón de aquí, originalmente habían pensado en colocar una puerta. ¿Veis? Esta es la imagen de la parte original. Y esta puerta debía llevar a una especie de pasillo, rampa o lo que fuera, que rodeara la estructura exterior y conectara con el edificio del laboratorio. Veis aquí las ventanas del laboratorio. Y aquí te llevaba al piso superior del laboratorio, donde encontramos las balas de Magnum, donde hay la cristalera y tal. Aquí hay una hierba roja y las balas de Magnum, si mal no recuerdo. Y desde aquí pues podíamos ver todo el laboratorio y la cápsula donde está atrapada Ashley. Me imagino que la puerta esa de la prisión estaría cerrada por defecto y podías abrirla desde fuera, volviendo atrás desde la zona del laboratorio. Pero claro, tampoco no tenía mucho sentido volver atrás, ni el jugador creo que tuviese ninguna necesidad de ello. A menos que hubiesen colocado el buhonero justo en esa zona y no hubiese un buhonero en la zona del laboratorio como sí que hay ahora en la versión final. Eso ya es otra cosa. Y aquí vemos un plano general de esta zona. Y esa caja roja de ahí abajo es la puerta de entrada al laboratorio. Las dos puertas grandes principales. Y aquí vamos a ver ya la joya de la corona. Yo tengo la teoría de que las habitaciones 700, 701, 702 y 703, que solo hay 4 que están numeradas como 700, fueron creadas como intentos de nuevos escenarios de los mercenarios. Porque ahora veréis mientras estoy dando una vuelta por aquí que está repleto de munición, hierbas y granadas por todas partes de esta zona. Y curiosamente solo hay 4 nuevas áreas dentro del grupo de los 700. Os contaré, las habitaciones que se llaman 100 y algo son las habitaciones del pueblo. Las que se llaman 200 y algo son las del castillo, y las que se llaman 300 y algo son las de la isla. Luego están las 400, que son los mercenarios, y Assignment Era, que son los modos extra que se crearon para la versión de GameCube. Luego tenemos las habitaciones 500 y 600, que son las que se crearon
para la PlayStation 2. Las de 500 son el Separate Ways y las de 600 son habitaciones de apoyo que los creadores desarrollaron para generar las cinemáticas del Separate Ways. Pero no son jugables. O básicamente son estructuras calcadas de las habitaciones del juego principal y no hay nada excepcional en las habitaciones 600. Pero después hay las habitaciones 700, que por narices tuvieron que crearlas después de la versión de la Play 2. Y esta es una de ellas. Las otras tres son copias de la habitación 313 que os he enseñado antes. La de los pasillos esos de madera que llevan a otras habitaciones que ya no existen. Entonces mi teoría era esta, que esta la crearon quizá para la versión HD de Play 3 y Xbox 360 como intención de crear nuevos escenarios de los mercenarios. Y el hecho de que esta habitación se parezca sospechosamente a algunas zonas de Resident Evil 5 hace pensar que eso se creara después de que saliera el Resident Evil 5, es decir, para la versión HD de Resident Evil 4. Pero esto solo es una teoría mía. Pero sí, resulta extraño que la estructura de esta zona sea tan parecida a algunas zonas de Resident Evil 5. Y ese cartel que se veía al fondo, que pone Goal en japonés, es como si tuviese que ser un objetivo. Quizá más que un modo mercenarios quería hacer un modo de llegar al objetivo. Como si fuese un modo extra nuevo. Y a lo mejor hubiese que hacerlo en X tiempo o alguna cosa así. A saber.
Si os fijáis, hay un poco de depth of field, profundidad de campo en esta zona. Y nada, pues todo esto es la colección de material beta o de testeo que los creadores dejaron dentro de este port de Resident Evil 4 que os quería enseñar. Y hacía tiempo que lo tenía pendiente de hacer este vídeo, así que por fin he tenido un momento para poder subir este vídeo y enseñaros todo esto. Muchas de estas salas, otros usuarios del juego y modders y gente que le gusta trastear con estas cosas ya las habían enseñado. Es posible que todas, pero bueno, nunca está de más dejar opiniones y puntos de vista diferentes con respecto a qué pueden ser estas salas, y aquí os he dejado el mío. Así que si os ha servido para distraeros y daros material para pensar, bienvenido sea. Pues nada, me dejáis aquí abajo lo que opináis de estas salas, si creéis que fueron creadas para un propósito u otro, y nos vemos en un próximo vídeo, que creo que ya sé de qué será. Os enseñaré cómo crear filtros de color para Resident Evil 4 de PC, que es bastante sencillo. Solo necesitáis hacer unos cuantos pantallazos y 4 pasos en el Photoshop, y podéis crear vuestros propios filtros para ajustar un poco la luminosidad, el brillo, el contraste, el tono de color a vuestro gusto. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.